Buenas noches. Estamos ya un poco tarde en la noche. Perdón porque estoy un poco ronca. Y entonces quiero decirles que toda hora es buena para reflexionar un poco en la palabra de Dios, que no tiene hora para ser leída o para reflexionar en ella o para analizar la mejor forma de vivirla, ¿verdad? Entonces quiero compartir un poquito con ustedes el Gálatas 6 que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se crece en algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos a comentar un poco este versículo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Creo que nosotros que tratamos de vivir y caminar en la palabra de Dios, todos podemos sorprender a muchas personas en muchas faltas, y no haciendo la palabra de Dios como Dios exige en su palabra. Entonces, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales. Los que son espirituales, los que viven conforme a las leyes del Espíritu, entonces son las personas que tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice, restaurarle con paz y restaurarle y reprenderle con la palabra. Esto me parece que no estás haciendo como Dios exige que se haga. Pero antes de reprenderle a una persona que no está cumpliendo las cosas, dice, considerándote a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos reprendiendo a una persona que siempre llega tarde, por ejemplo, yo le contraté a una persona que venga a trabajar a mi casa y esa persona siempre llega tarde, yo le digo: no puede ser que llegues tarde, eso está mal. Yo contaba con que a tal hora tenía que salir porque tenía que hacer otras cosas que hacer. Entonces yo le estoy reprendiendo. Pero ¿qué pasa? No me estoy considerando a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que siempre le digo a la gente: a tal hora voy a encontrarme o a tal hora voy a estar. Y siempre llego tarde a todos lados. Entonces, ¿con qué autoridad yo voy a decirle: ¿por qué viniste a esta hora? No tenés consideración de mi tiempo. Si yo soy una persona que a todo el mundo le estoy haciendo lo mismo. Entonces, de eso se trata, para que no seas tú también tentado. Porque si nosotros queremos decirle a una persona: haces mal esto o haces mal el otro, y nosotros somos los peores haciendo eso, no nos estamos considerando a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo, otro ejemplo podría ser la persona que siempre está mintiendo o que está diciendo mentiras de cosas que hace y no hace. Entonces, ¿qué es el espíritu de mansedumbre? O sea, uno le dice a la persona: si vos estás haciendo eso, se va a ver en tu vida, se va a ver en cómo hablas, se va a ver en la tranquilidad y en la ansiedad que estás dejando de tener en tu vida. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que la persona no está haciendo la palabra, porque no ves los frutos de que haga esa palabra. Pero ¿por qué te das cuenta? Porque sos espiritual, porque estás viviendo en el espíritu, porque estás viviendo en el amor, en la paz, en el gozo. Por eso te das cuenta que la persona no está viviendo en la palabra de Dios, porque no está teniendo frutos del espíritu, sino todo lo contrario. Está viviendo totalmente
totalmente en la carne, en la ira, en la desesperación, en la mentira, en todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, en todo hay que primero considerarse a uno mismo, porque si no, uno también es tentado de hacer las mismas cosas como las otras personas están haciendo. Hacer el así nomás, el, ¿cómo se dice en paraguayo? El vaí vaí. Vaí vaí, hacer el vaí vaí nomás, es con tal de que hagas. No, eso no es lo que Dios exige en su palabra. Dios exige que seamos excelentes, no el hacer por hacer nomás. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo, que nosotros sepamos llevar las cargas de las personas. ¿Y cómo llevar las cargas de las personas? Si sos una persona espiritual que ya está viviendo en las leyes de Cristo, te vas a dar cuenta que vos te encontrás con una persona o con una amiga y te comienza a contar sus problemas. Por ejemplo, te dice, tengo este problema con mi hijo, sale, o mi hijo está tomando alcohol, o tengo este problema que mi hijo está muy nervioso, o que no puede vivir sin estar todo el día con el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Vos comenzás a sentir una pesadez en tu cuerpo y en tu espíritu. Sentís la ansiedad, sentís la tristeza, sentís la desesperación, sentís toda una cantidad de cosas espirituales que esa persona está sintiendo. Y eso es llevar la carga a los unos de los otros, porque eso es lo que hizo Cristo, esa es la ley de Cristo. Jesucristo vino a llevar todos nuestros pecados, vino a llevar todas las consecuencias de nuestros pecados, porque el pecado en sí está bien, pero el pecado en sí lo que produce es muerte, muerte en muchísimas áreas. Y eso es lo que vino a llevar Jesucristo. Porque el pecado siempre tiene una consecuencia. Así como si haces lo correcto en Dios tiene frutos del Espíritu Santo, hacer pecar también tiene sus frutos de la carne que son malos, ¿verdad? Que nos modifican tu vida. Entonces, cuando vos estás en el Espíritu y estás viviendo la palabra de Dios y estás hablando con las personas, siempre vas a llevar una carga de las personas, sea de ansiedad o sea de preocupación, sea de tristeza, sea de lo que sea, siempre vas a llevar la carga de estas personas. De alguna forma te vas a estar cargando con lo que la persona siente. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo que coloquemos sobre Él toda nuestra carga. Colocad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de nosotros, de vosotros, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que poner en Jesús toda nuestra carga pesada. Tenemos que tomar la carga de Dios, que es liviana, ¿verdad? O sea, que dejar todo a los pies de Cristo, todas las cargas que nos hemos cargado, pero nunca dejar de considerarnos a nosotros mismos. Porque yo puedo decir, ay, estoy nerviosa porque me encontré con una persona y me dejó muy nerviosa. Y llego a mi casa y le trato mal a mi hijo, a mi esposa, a todo el mundo. No, eso no es de Dios. Yo siempre me tengo que considerar primero a mí misma. Está bien, yo estuve hablando con personas, tengo esa carga en las personas, pero antes de llegar y encontrarme con mi hijo, con mi esposo, tengo que entregarle toda esa carga a Dios para que Dios tenga cuidado de mí y que yo pueda dar frutos del Espíritu cuando llegue a mi casa. Y no decir, ay no, porque me puso nervioso alguien y yo vengo a descargar toda mi rabia en mi casa. Eso no es correcto. Siempre que nosotros estemos tratando de aconsejarle a las personas para que mejoren su vida, nosotros también tenemos que ser cada vez mejor en nuestras vidas, porque también está escrito en la palabra
que el juicio de Dios, cuando Dios va a juzgar algo y va a decir esto está bien y esto está mal, va a empezar por su casa. ¿Y quiénes son los de su casa? Sus hijos. Vos sos hijo de Dios, vos le estás aconsejando a una persona en la palabra de Dios y en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Vamos a ver si esta persona está mintiendo. Pero primero le voy a juzgar a esta, que es la que le está enseñando a no mentir. No. Y ahí viene. Primero el juicio viene sobre la casa de Dios. Dice, entonces, vos querés enseñar la palabra de Dios, primero tenés que ser perfecta delante de Dios. ¿Es difícil ser perfecto? Sí. Es muy difícil ser perfecto delante de Dios, pero hay que esforzarse para ser perfecto delante de Dios. Hay que hacer todo nuestro esfuerzo y amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas para poder hacer lo mejor, el mejor esfuerzo que puedes hacer para vivir al máximo la palabra de Dios. Entonces así, cuando Dios te juzgue, vos no vas a ser culpable de no hacer las cosas lo mejor posible, de todo lo que Dios nos manda. Y bueno, esta es la palabra que quería compartir contigo hoy. La verdad que en Gálatas 6 todavía continúa, es muy amplia. Y si leyendo el Gálatas 6, podemos seguir en el siguiente video para seguir sacando todas las enseñanzas que nos dejó Jesús en su palabra. Bueno, que pases buenas noches. Hasta luego.